dan una masa molar, tengo que considerar que esta masa molar siempre es la masa molar de la fórmula molecular. ¿Está bien? Entonces ustedes pueden ver, si dividimos, K va a salir igual. 114 dividido entre 57, ¿y K cuánto vale? Vale 2. Vale 2. Entonces agarro yo la fórmula empírica de 4H9 y lo multiplico aquí por K, que es igual a 2. Entonces como resultado me va a dar C8, porque 2 multiplica por 4 y 2 multiplica por 9, ¿no? Aquí está, ¿no? Multiplica por 9, ¿no? La multiplicación, entonces me va a dar 4 por 2, me va a dar 8, y H, que es 9 acá, por 2, sería 18, ¿no? Que es el resultado que está acá, ¿eh? Acá está, ¿eh? ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Y ahora vamos al ejercicio 8, me dijo, ¿no? 8 o 7 era. 8. Aquí, ahora vamos a este ejercicio, ¿sí? Hay que ver si lo podemos subir un poquito más arriba para que nos dé espacio, ¿sí? Para que nos dé espacio. Ya, entonces acá, ¿qué nos dice? La composición porcentual solo podemos obtener con la composición fórmulas mínimas para determinar la fórmula molecular de un compuesto molecular. Debe conocerse tanto la fórmula empírica como la masa molar, ¿no? La masa molar, ¿no? Así como lo indica acá, ¿no? Acá está, la masa molar. En muchos compuestos la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula mínima, ¿ya ven? Entonces eso es lo que les estoy indicando. Se tiene un hidrógeno, un hidrocarburo CXHY gaseoso, cuya composición es carbono al 92,3%, ¿no? Y dice, ¿qué más dice? En un litro este gas en medio de condiciones normales tiene una masa de 1,16 gramos. ¿Cuál es su fórmula molecular? Eso es lo que nos pide, ¿sí? Eso es lo que nos está pidiendo a nosotros. Estamos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero utilizar, porque aquí les está dando otro dato, que se utiliza en gases, ¿no? ¿No? Se utiliza en gases, está hablando de condiciones normales y está hablando de, en este caso, ¿no? De volumen, ¿sí? De volumen, ¿sí? Ya, entonces tenemos que 1,16 gramos, ¿no? Dice, tiene una masa de 1,16 gramos. Y es un litro, ¿sí? Es un litro. Entonces, caso 1,16 gramos por litro. Ya, tenemos que hallar la fórmula molecular. Ya, entonces, prácticamente nos está dando la densidad. Cuando nos dice 1,16 gramos, ¿no? ¿No? Que un litro tiene una masa de 1,16 gramos a condiciones normales, quiere decir que divido 1,16 entre el volumen, que es un litro, entonces, entre un litro, y esto me indica que la densidad es 1,16 gramos por litro. Eso ya me está dando como dato. Eso me está dando como dato y me tiene que llevar a otra condición, ¿no? Me tiene que llevar a otra condición. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, en condiciones normales, por ejemplo, el dato es que en condiciones normales, todo gas, en condiciones normales, todo gas, ¿no? Todo gas cumple con la siguiente condición. Una mol, ¿no? Una mol ocupa 22,4 litros, ¿no? Según Avogadro, una mol de gas, eso se cumple para cualquier gas, sustancia en estado gaseoso. Una mol, ¿no? Va
ocupar un volumen de 22,4 litros. Entonces, partiendo de la idea que tengo yo 1,16 gramos por litro, ¿no? Entonces, tengo que de alguna manera u otra deshacerme de litros y convertir a mol para hallar la masa molar, ¿sí? Para hallar la masa molar. Entonces, utilizo acá un factor de conversión. Voy a utilizar aquí un factor de conversión, ¿no? Entonces, quiero de alguna manera u otra eliminar litros. Entonces, como ya sé que 22,4 litros es una mol, en el numerador voy a multiplicar por 22,4 litros. El equivalente de 22 es una mol, ¿no? Es una mol. ¿Está bien? Entonces acá litro con litro se va a simplificar, ¿está bien? Y ya nos va a dar a nosotros, en este caso, nos va a salir la masa molar, en este caso, ¿no? Del compuesto, ¿no? Más o menos si multiplicamos 1,16 gramos por 22,4, nos va a dar 26 gramos por mol. Mire las unidades. Entonces, esto finalmente es la masa molar de CXHY. Esa es su masa molar. ¿Ya? Para eso nos ha servido la densidad, ese valor de densidad. O sea, por eso nos da la masa de un litro de gas en condiciones normales. Entonces, con eso yo puedo hallar fácilmente la masa molar ¿no? De dicho compuesto, dicho hidrocarburo, ¿no? De repente es metano, que es un gas, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, no sabemos, tenemos que hallar la fórmula empírica y la fórmula molecular, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, de la composición, ¿no? Podemos nosotros hallar, ¿no? Como hicimos de antes, yo tengo, si yo hago que la masa sea 100 gramos, si considero que la masa de CXHY es 100 gramos, y ya tengo las composiciones acá, 92,3%, ¿no? El resto ya sabemos, ¿sí o no? ¿No? El resto ya sabemos, ¿no? Si es 92,3% es 7,7, ¿no? ¿Sí? O sea, la composición del carbono es 92,3%. ¿Cuál será la composición del hidrógeno? La diferencia, ¿no? La diferencia, ¿no? 7,7. 7,7%, ¿no? ¿Está bien? Entonces, yo ya puedo tener la masa del carbono. La masa del carbono me va a salir. Si esto es 100 gramos, 92,3% a 100 gramos, la masa del carbono es 92,3 gramos. Ya ni siquiera lo calculo. La masa del hidrógeno va a ser, ¿no? 7,7 gramos. 7,7 gramos. Otra vez aplico el mismo método. Aplico el mismo método que utilicé en el caso anterior. Divido entre la masa, hallo el número de moles, pues, ¿no? Siempre es bueno hacer un cuadrito para poder guiarse. Acá, ayuda. La masa del carbono. Entonces, ahí, por ejemplo, quiero trazar esta acá, en la parte de arriba, y la idea es que yo tengo que dividir, ¿no? Dividir entre la masa atómica del elemento. La masa atómica del elemento. Para el carbono es 12. Sería 92,3 dividido entre 12. Entonces, eso va a salir un valor, 92,3 entre 12, me sale, ¿no? 7,7. ¿Sí? Ahora, para el hidrógeno tengo 7,7 gramos, es dividir 7,7
dividido entre su masa atómica, que es 1, y me va a salir 7,7. ¿Sí? 7,7. El siguiente paso es dividir, ¿no? Es dividir entre el menor número. Siguiente, el método indica que debemos dividir entre el menor número, ¿no? Tenemos que dividir entre el menor número, ¿sí? Entonces, tengo que dividir. ¿Cuál es el menor número? Los dos han salido 7,7. Entonces, 7,7 dividir entre el menor. Sería 7,7 entre 7,7. Y esto me va a dar 1. Acá también tengo 7,7. Sería 7,7 dividido entre 7,7. Y esto me va a dar igual a 1. ¿Está bien? Eso me va a dar igual a 1. Entonces resulta que voy a tener que x aquí me sale igual a 1. Y y igual a 1. Observen que la fórmula que me da es Cx Hy. Entonces ya con esto estoy hallando x, ¿no? Estoy hallando x. Entonces si ya tengo x y y, puedo hallar la fórmula empírica. Esa fórmula empírica me indica que tengo un compuesto C1H, ¿no? H o una H1, una fórmula empírica que diga C1H1. Ya, ahora la masa molar de esto le vamos a llamar 1, ¿no? La masa molar de esto sería 12 más 1, 13. 13. Ya, pero ya tengo yo la masa molar del compuesto, que es 26 gramos por mol. Entonces, la masa molar de la fórmula, la fórmula molecular, ¿no? Sería, todavía no lo puedo hallar, pero va a ser C1H1, ¿no? H1K, ¿ya? Pero su masa molar le vamos a llamar 2, que es 26, que ya lo hemos hallado, acá está 26, ¿no? ¿Está bien? Entonces, K en este caso va a ser igual a 26 entre 13, y eso me va a dar 2, me va a dar 2. Entonces, acá me dice que K es 2, y a multiplicar 2 por 1, me va a salir C2, ¿no? Por lo tanto, 2 por 1, C2, y H2. Y eso sería la fórmula molecular, ¿sí? La fórmula molecular. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? Aló. Ah, está perfecto, profe. Muchas gracias. Ya, muy bien, muy bien. A ver, por ahí otra pregunta. Profesor, Dígame, señorita. ¿podría hacer, podría explicar el primer ejercicio de clase y el primer ejercicio de los propuestos? Ya, ya. Entonces vamos al primer ejercicio de clase. Creo que acá en la diapositiva ya lo han puesto. No sé. Es ejercicio ya, ya. Entonces, este primer ejercicio, ¿no? Ahí yo no sé por qué han puesto dos veces sal. Si ustedes observan, voy a ampliar esto para poder trabajar mejor. Si ustedes observan, acá hay una jugada, ¿no?
Siempre tienen que estar atentos a la jugada. Aquí dice sal oxisal ácida, y aquí otra vez sal oxisal ácida. Entonces eso significa que tienen que ustedes jugar con las opciones, con esta y oeste, porque ahí el problema se le va a presentar cuando busquen las opciones. ¿Me entienden? Entonces, hay dos sales oxisales ácidas y ustedes no saben dónde colocar, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo esta sal oxisal ácida y aquí esta sal oxisal ácida. ¿Dónde coloco? Aquí le coloco, si yo le coloco acá, ¿sí? De repente no está en las opciones, ¿no? De repente acá coloco B y sí se encuentra en las opciones, ¿sí? O sea, B, y ahí aquí coloco A, ¿sí? En la última opción, ¿sí? Entonces, eso es la situación, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Voy a borrar. El problema se origina ahí por esa situación, ¿no? Porque ha sido un poco un ardid del que propone el ejercicio para confundirlo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, y eso se da porque tengo dos sales oxisales. ¿Ya? Tengo esta, ¿está bien? ¿No? Y esta y la de acá. Ya, entonces, si ustedes observan, es una sal oxisal, pero ácida. Toda sal oxisal ácida tiene esta fórmula, metal, le podemos colocar X acá, y, por ejemplo, hidrógeno, elemento, O, ¿no? O, ¿no? Aquí puede ser Y, Z, ¿no? L, ¿no? Y por acá, ¿no? Otro valor, ¿no? Un valor K, por decir, ¿no? Un valor K, ¿sí? ¿Me entienden? Pero tiene toda esta forma. Entonces, ¿por qué reconozco que es una sal oxisal ácida? Porque aquí esta es la forma de un ácido oxácido. Todo ácido oxácido tiene esta forma. HX o que diga este elemento Y, oxígeno Z. Entonces, este es un ácido oxácido. ¿Ya? Pero como ven aquí es H, elemento, oxígeno. Entonces, eso tiene la forma de un ácido oxácido. Entonces, si yo tengo un metal más un resto de un ácido oxácido, esto va a ser una sal oxisal ácida. ¿Ya? Entonces, acá, y si ustedes se dan cuenta, metal, H2, fósforo, oxígeno, tiene esta fórmula que está acá. Acá también, Na, H, azufre, oxígeno, también tiene esta forma. Entonces, las dos son sales oxisales ácidas. Entonces, y yo busco las dos opciones aquí, esta de acá y esta de acá. Y comparo cuál de las opciones, vuelvo a repetir, A, B, C, D o E pueden dar con la respuesta. ¿Sí? Pueden dar con la respuesta. Entonces, si coloco sal oxisal ácida acá, A, y la segunda, la B acá, aparecerá esa condición, ¿no? Donde en C, por ejemplo, acá en C hay E, acá en C hay B, acá en C hay C, y acá en C hay B, ¿no? Aquí en C hay B también, entonces no hay, ¿no? Entonces no me conviene, me conviene cambio de posición, mejor dicho, ¿sí? Porque hay, la jugada es ahí, pues yo no sé por qué lo han propuesto así, pero justamente, ya ese es otro tipo de habilidad, ¿no? Psicológica, como puedan ver, ya. Entonces aquí ya voy a cambiar, ¿no? Aquí voy a colocar en sal oxisal ácida, aquí voy a colocar B y aquí la A. Entonces, ¿qué opción tiene en la C? B. Esta no tiene, acá esta sí tiene, entonces esta sí tiene, esta no tiene, acá esta sí tiene, podría ser, ¿no? Y esta también tiene, ¿ya? Pero ¿qué es lo que va a determinar que sea la opción? Es la A. Por ejemplo, acá tenemos B, ¿no? Acá B, está bien, y acá tengo A, entonces esta también puede ser. Acá ya esto es descartado,
aquí tengo B, pero acá termina en C, no termina en A, entonces ya descarto esta. Entonces me va a quedar básicamente esta también, la B, y aquí también tengo A. Entonces me queda esta que está acá, y esta que está acá. Entonces, ya 50% y 50% de la opción, pero y ya ese es otro tipo de problema, le está como jugar con las opciones, y eso ya no es mucho química, ¿no? ¿Me entienden, no? ¿Sí? Ya no es mucho química, ¿no? Entonces tienen que también estar atentos a esas situaciones, ¿no? Ya, entonces ya resolvimos ese problema de la, las sales oxisales ácidas, ya nos olvidamos de ellas. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles son? Acá tenemos sal oxisal básica. ¿Cuáles son una sal oxisal básica? Cuando ustedes tienen metal más azufre, por ejemplo, más un no metal, más oxígeno, es una sal oxisal. Pero si hay un OH, esto sería una sal oxisal básica. Esto sería una sal oxisal básica. Observen, acá dice básica. ¿Sí? Si fuera así, aluminio, SO3, ¿no? SO3, aquí podríamos colocar aquí más 3, y aquí menos 2, aquí sería 2, y aquí 3. Si fuera así, sería una sal oxisal nada más, ¿sí? Una sal oxisal. Pero como le han puesto acá el OH, le vamos a llamar sal oxisal básica, básica, ¿sí? Básica. Entonces, ¿dónde dice sal oxisal básica? La única opción es la primera aquí. Acá, sal oxisal básica. Entonces aquí iría la E porque es la única opción. Entonces, ¿dónde empieza con E? ¿No? Acá está descartado, ¿no? Nos quedamos con la B, pero la B empieza con E, no, también ya la descarto, ya descarté esta, y la única que me queda es la E, ¿no? La E. Entonces, primero es la E, luego dice que viene la D, o sea, aquí debe ser D, hay que corroborar si es D. Esta D es esta D debe ser esta. Entonces dice que el calcio, ¿no? En este caso, hidrógeno, azufre, aquí 2. Esta molécula es una sal aloidea ácida. Si fuera solamente así, calcio y azufre, por ejemplo, y azufre, sería una sal aloidea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este es elemento 2A, y este es elemento 6A. 6A. Entonces, los elementos 6A y 2A forman sales aloideas, igual que los elementos 1A y 7A. Forman sales aloideas, ¿ya? Entonces, pero como acá hay un hidrógeno, de por medio, ¿está bien? Entonces, yo tengo que, como no es OH, si es OH sería básico, pero en este caso, acá tenemos un hidrógeno, y en este caso este hidrógeno hace que consideremos que la sal es ácida, igual que acá, ¿no? En la sal oxisal le dijimos ácida porque hay hidrógenos, igualito es acá, como acá hay un hidrógeno, entonces va a ser una sal aloidea ácida, y eso sería la D. Entonces sí corresponde, ¿no? Aquí corresponde la D, la E, la D, la B y la A corresponde. Falta comprobar si acá me corresponde, esto es E por si acaso, si esto corresponde con la C, la C. Entonces dice que la C es una sal aloidea básica. Si es una sal aloidea básica, porque tiene esta forma, zinc, OH, yodo, yodo. Si fuera así nomás, zinc, yodo 2, esta sería una sal aloidea. En este caso conformado por el zinc, un metal de transición más un halógeno. Eso sería una sal aloidea.
Ya, pero como tiene OHs, esto ya indica que es básico. Básico. Entonces, así nomás sería una sal aloidea, pero como tiene OH sería una sal aloidea básica. Entonces, sí corresponde, es correcto. Entonces, la única respuesta es la E. La única respuesta es la E. ¿Ya? Y vamos al siguiente, ¿no? Acá no lo tengo los propuestos. No tengo los propuestos. No lo tengo. No. Han dado en el otro, en la otra separada. Propuestos. Los propuestos. A ver, vamos a buscar para salir de acá. Acá no los dan los propuestos, sí. Sí, me estoy acordando. ¿Qué pasó? Y lo inicio. Voy a colocar una nueva diapositiva y vamos a pegar ahí toda la pregunta. Voy a bajar lo otro. Que sí está separado. Me ayuda a bajar. No lo quiere bajar. Mm. Ya lo bajo. Permíteme abrir un ratito, permíteme abrir para poder copiarlo y pegarlo, porque no tengo que copiarlo y pegarlo para poder resolverlo. Número 1 de ejercicios propuestos. Wow, ya lo repito. Ya vi. Entonces yo lo copiaba del PDF y yo como permito. Qué tontería. No he querido ver.
Ya, ahorita ya parece que lo quiere abrir. Acá lo voy a copiar. Y acá, ejercicio propuesto. Entonces de aquí lo voy a copiar. Vamos a permitir copiar. Y lo voy a copiar. Ya, aquí está, acá. Ya lo copió. Ya, ya, entonces, si sales, sales, tenemos esas sales y tenemos las opciones. Ahí están todas las opciones. Opción B, ¿qué pasa? Que si vamos a otro sitio, no permite cambiar el formato. También a veces ponen para no modificar el formato y otra vez aparece A, aparece que no modifique el formato. Y la opción E. Ya, ahí está la pregunta. Más o menos. He tratado de... Ya, entonces dice, acá tenemos los ejemplos. Aquí dos sales ácidas. Dos sales ácidas, ¿sí? Entonces acá hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? La primera es una sal ácida y la segunda también es una sal ácida, ¿ya? En este caso, quieren que utilicen, según, ¿no?, la teoría que les han dado, los prefijos, ¿no?, bis, ¿no?, o los prefijos de cantidad bis, y en este caso tris, ¿sí? Bis y tris. ¿Está bien? Ya. Entonces, si ustedes pueden ver, acá, por ejemplo, en la opción B no dice bis, o sea, dice hidrógeno carbonato de calcio, ¿sí? Hidrógeno carbonato de calcio. Y dice tris hidrógeno sulfito de aluminio. ¿Ya? Entonces, eh, pero la pregunta dice, al respecto, selecciona respectivamente los nombres correctos de las siguientes sales, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, acá dice, en la B dice hidrógeno carbonato 1, no puede ser carbonato de calcio 1, ¿por qué? Porque el calcio siempre tiene estado de oxidación más 2, ¿sí? Y en general nos indica el estado de oxidación, ¿sí? Entrada de lápiz, ¿no? Aquí calcio más 2, ¿sí? Entonces no puede ser 1, ¿ya?
Entonces, esa la descartamos, la B la descartamos, ¿no? Y, por ejemplo, acá en la C dice dihidrógeno carbonato de calcio, pero acá solamente hay un hidrógeno. Sería hidrógeno carbonato de calcio, la C también la descartamos. ¿No? En la D también dice dihidrógeno carbonato de calcio también. Entonces, esa básicamente ya descartamos, porque solamente hay un hidrógeno. Y en la E tenemos bis hidrógeno carbonato de calcio, igual que la primera, o sea, la A, la E. Ahora, ¿por qué va el prefijo bis? Bis porque acá dice 2. Bis porque ahí dice 2. Entonces, sería bis, ¿no? Hidrógeno carbonato de calcio. Entonces tendría que, si es correcto, la A y la E. ¿Ya? Y observen, luego dice, acá en la A dice tris hidrógeno sulfito. Observen que no es nomenclatura sistemática. ¿Ya? Entonces, acá ya no se utiliza el término sulfato. Este radical SO3 se reconoce como sulfito. Sulfito. ¿Está bien? Sulfito. Entonces, por eso dice tris hidrógeno sulfito. Observen que acá dice 3, tris hidrógeno sulfito de aluminio, ¿no? Entonces, esas dos nomenclaturas, en este caso se está utilizando la nomenclatura stock y la nomenclatura ¿no? Común, ¿no? Porque se está utilizando aquí el sufijo sulfito y ya no sulfato, ¿no? Además que en la sistemática se tiene que indicar en romanos, en todo caso, el estado de oxidación del no metal, ¿no? Si es hidrógeno carbonato, pues sería trioxocarbonato ¿no? De carbono 4, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente estamos utilizando stock y la tradicional. Entonces, acá, como dice Dis, también descartamos esta y la que nos queda es la A, ¿no? La opción A, ¿no? Esa sería la respuesta de los propuestos, ¿no? De los propuestos. Sí, ahora, ¿alguna otra pregunta más, jóvenes? Profesor, Dígame, señorita. no veo su pantalla. Ah, se dejó de compartir. Profesor, ¿podría hacer la 1 de clase, por favor? Ya, un ratito. ¿Qué pasó? De pronto se dejó de compartir. Profesor, una Sí, un pregunta. ratito. Dígame. ¿Ya se ¿Por está qué es compartiendo? sulfito? Sí, Ya, quería saber ya, se cómo está hallar el estado de oxidación de la B. ya. Por ejemplo, en el ácido, ahorita te explico. En el ácido, en este caso, un ratito. No sé por qué, como está ya, lo vamos a escribir. Por ejemplo, acá en el ácido tenemos ácido sulfuroso y ácido sulfúrico, CO4, ¿sí? Ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Ya, este es sulfuroso, ¿sí? Ácido sulfuroso. Si tú formas la sal a partir del ácido sulfuroso, por ejemplo, esta sal, NaSO3,
2, ¿está bien? El sufijo oso cambia a ito, en la nomenclatura común. Esta es nomenclatura común. O sea, de oso pasa a ito. O sea, por eso mismo yo tengo que saber los ácidos oxácidos. Entonces, esto se va a llamar sulfito de sodio, ¿no? Sulfito, o sea, el sufijo oso va a cambiar por ito. Sulfito de sodio. De sodio. Por eso es que les decía que aquí está utilizando la nomenclatura común o stock, donde se utiliza no ato, sino ito. ¿Ya? Ahora, como aquí hay tres grupos, en este caso, acá viene hidrógeno, azufre, oxígeno 3, y hay 3 de esos grupos, yo tengo que anteponer, según la nomenclatura, en este caso, el nombre del hidrógeno, que indica que es, ¿no?, una sal ácida, y tris, por 3 grupos sería tris, hidrógeno, sulfito, ¿está bien? Así se va a llamar todo este grupo que está acá, de aluminio, Entonces, por eso es que se hace alusión a que es sulfito, ¿no? Ahora, si fuera el ácido sulfúrico, observen que aquí el radical es SO4, y si yo formo la sal con el sodio, ¿no? Acá, SO4, sodio 2, ¿no? El término, el sufijo ico, va a cambiar por ato, en nomenclatura común. Entonces, esto se va a llamar sulfato de sodio, ¿Está bien? Por eso es que aquí se está utilizando esa nomenclatura, ¿no? ¿Está bien? ¿Está claro, señorita? Aló, Una pregunta, ¿por qué del hidrógeno se pasa al sodio? no me estoy pasando al sodio, sino que esta es una sal ácida, pues. Yo estoy haciéndole un ejemplo. Ah, ya. Entonces aquí es, no, lo que pasa que aquí, para yo obtener la sal, mejor dicho, su pregunta no la entendí, yo tengo que hacer la reacción con el hidróxido de sodio, ¿está bien? Y con el óxido de sodio se forma una sal, Na2SO3, ¿sí? Pero observen, ¿no? Como acá es el ácido sulfuroso, termina en oso, para yo nombrar la sal, como resulta, aquí este radical está en el ácido y este radical también está acá, ¿sí? Pero observen que yo he hecho reaccionar el ácido sulfuroso con el hidróxido de sodio y forma, en este caso, Na2SO3, ¿sí? El oso, yo tengo que cambiarlo por ito, ¿ya? Sino que yo tenía que explicarle el ejemplo a usted con una sal para que entiendan, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Por qué cambia? Usted me preguntó primero por qué es ito, ¿no? Entonces, oso cambia por ito, ¿no? Pero la sal sale justamente de esta reacción, de la combinación de un ácido, el ácido sulfúrico con hidróxido de sodio, y se forma la sal oxisal. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta más? Aló. Yo quería saber, disculpe, yo quería saber el estado de oxidación de la letra Ya. B. Por eso, a ver, el estado de oxidación, vamos a ver aquí, ¿está bien? El estado de oxidación, HSO3, y aquí 3, y dice 3, ¿sí?
3. ¿Ya? Entonces, aquí es más 3. El aluminio tiene más 3. ¿Ya? Y todo este grupo va a tener menos 1. Sabemos aquí más 3 y 3 por menos 1 más 3 por menos 1 me va a dar menos 3. Y esto va a dar 0. ¿Ya? Va a dar 0. Ahora, como esto es menos 1, como este es menos 1, acá ya hemos dicho el hidrógeno tiene más 1, ¿no? Como es una sal ácida, acá el oxígeno menos 2, y en este caso, acá va a ser 3 por menos 2, menos 6, más 1 sería menos 5. Para que salga menos 1, aquí debe ser más 4. ¿Está bien? Por eso es que yo le hablé del ácido sulfuroso. Aquí el azufre aquí es más 4, acá es menos 2 y aquí es más 1. ¿Sí? Entonces, acá el azufre, el estado de aquí, los estados aquí, aluminio más 3, hidrógeno más 1, azufre más 4, oxígeno menos 2, ¿no? Y esos son los estados de oxidación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más? Gracias, profesor, ya entendí. Ya, muy bien, señorita. ¿Alguna otra pregunta más antes que termine? La pregunta 1 de clase podría hacerla, por favor. Ya, muy bien, muy bien. Vamos a la pregunta 1 de clase. Y en esa pregunta misma podría explicar la diferencia entre una sal aloidea y una sal oxisal, porque sé Ya, que ya ahorita. Ya les expliqué eso, pero vamos a volver a explicar, ¿ya? Vamos a volver a ya, explicar. Volver a explicar otra vez. Ya. Entonces, acá yo partí de la idea, ¿no? Ya, por ejemplo, una sal aloidea, ya hemos dicho, ¿no? Que básicamente van a formar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo uno una base, ¿no? Como un hidróxido, y, por ejemplo, los hidrácidos, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de hidrógeno, ¿sí? Entonces, como resultado, por ejemplo, aquí voy a tener una sal aloidea, ¿sí? O sea, esta forma. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo tengo zinc más un ácido hidrácido, también se va a formar una sal aloidea, ¿no? ¿Está bien? Entonces, una sal aloidea básicamente puede formarse un metal con elementos, en este caso el cloro es 7A, familia 7A, ¿está bien? Inclusive familia 6A, pero siempre tiene esa forma, ¿no? Metal más halógenos en general o metal más un elemento de la familia 6A. Ya, eso sería una sal aloidea, ¿sí? Ya, ahora, cuando les expliqué esto, les expliqué que aquí hay dos opciones para, por ejemplo, acá tenemos esta molécula, calcio, hidrógeno 2, fósforo, y les indiqué que eso era una sal oxisal ácida, porque es metal, o sea, ustedes tienen que recordar la fórmula, pues. En esa forma, metal X, hidrógeno, elemento, oxígeno. Si ustedes recuerdan esa forma, aquí podemos colocar A, B, C, porque no sabemos cuántos coeficientes, ¿no? Subíndices puede presentar, cuántos átomos puede presentar, en este caso, el hidrógeno, el elemento, el oxígeno de la sal, ¿no? De la sal ácida, ¿ya? Pero básicamente acá en la A tenemos una sal ácida porque tiene esta forma: metal, hidrógeno, fósforo, oxígeno. Como tiene esta forma, le llamo una sal oxisal ácida.
En la B, si pasamos a la B, también tenemos esa forma, metal, sodio, ¿no? Hidrógeno, azufre, oxígeno. Tengo esta misma fórmula, o sea, metal, hidrógeno, elemento no metal y oxígeno. Si ustedes pueden ver, ¿no? Y eso está en su separata, ¿no? En la estructura. Entonces tengo también una sal oxisal ácida, ¿no? El hecho es de que en esta pregunta han puesto dos opciones para la sal oxisal ácida. O sea, yo les indiqué acá sal oxisal ácida y sal oxisal ácida. Ustedes pueden ver, ¿no? En ese sentido, que, ¿no? ¿Cuál correspondería? Por ejemplo, les decía, ¿no? Si acá, esta sal oxisal ácida corresponde con esto a, ¿no? Y esta sal oxisal ácida corresponde con esta sal oxisal ácida. Como hay dos opciones, sería A y B, ¿sí? A y B acá, ¿no? En esta opción, pero les indicaba porque aquí solamente están haciendo un juego de identificar, ¿no? El tipo de opción, ¿no? De opción. No están haciendo el juego de identificar correspondiendo, ¿no? ¿No? A la estructura de la molécula, ¿sí? Entonces, un ardid, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero si yo veo en la tercera posición aquí, acá ustedes pueden, no dice A, entonces esta la descarto. Por ejemplo, acá en la B, en esta opción B, en la tercera opción dice B, también la descarto, ¿no? No, porque no dice A, ¿sí o no? Acá en la C también la descarto, ¿sí? Acá en la D, acá también dice B, también la descartaría. Y acá en la E también la descartaría, entonces no me conviene. No me conviene esa opción, porque yo tengo dos opciones de sal oxisal ácida. Entonces tengo que cambiar de posición, porque no hay otra manera. No hay otra manera, porque me está haciendo, me está, o sea, no, me está haciendo trabajar con las opciones, no con las estructuras. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver aquí, entonces ya no va a ser A acá en la tercera, sino A en la E, porque esto sí yo reconozco que es una sal oxisal ácida por la forma que tiene. Y la B, que también es una sal oxisal ácida, la coloco acá. ¿Sí? Voy a cambiar de color. Voy a cambiar de color. Observen, ¿dónde en la opción A hay B? En la tercera opción no hay, la descarto. Acá en la B sí, acá hay una opción, B, sí. Entonces podría ser que esta, mi opción, sí me ayude a resolver, ¿no? Esa condición, ¿sí? Y en la C tampoco hay B en la tercera opción, hay C, la descarto. En la D, observen, así sí tengo B en la tercera opción, y en la E también tengo B en la tercera opción, ¿sí? Sí, ahora, la A, ¿dónde se encuentra mm, en la última opción? A, como la A no contiene la B, ¿no? La B sí contiene aquí, esta A, esta también, ¿no? Porque A para la última opción. Acá en la C tampoco no aparece. Aquí en la D, si bien tengo B en la tercera opción, en la última opción dice C, entonces esta la descarto y voy a tener la C y la E. O sea, porque aquí sí aparece la B y la A. Y eso ocurre porque hay dos opciones de sal oxisal ácida. Ya, ahora, por ejemplo, tenemos acá la siguiente, que dice sal oxisal básica. Sal oxisal básica. Entonces tenemos aquí dos posibles opciones, ¿no? En la C, yo puedo decir que esta sal es básica porque acá hay un oxidrilo. Por ejemplo, las sales básicas, metal, ¿no? Metal, ¿no? Oxidrilo, en esta forma, metal, oxidrilo, elemento y oxígeno. ¿Está bien? Entonces aquí podemos colocar subíndices X,
y es Z, ¿no? Y aquí, por ejemplo, teta, por ejemplo, ¿sí? ¿No? Entonces, donde yo identifico OH yo puedo pensar que es una sal, ¿no? Sal, ¿no? Eh, una sal básica, en principio básica, porque hay OH, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá en la primera dice sal oxisal básica, ¿ya? Observen. Entonces, esta de aquí, esta fórmula me va a representar una sal oxisal, ¿no? Oxisal básica, ¿no? Básica. ¿Por qué? Porque acá de por medio hay un OH. Entonces, esta forma sí corresponde a una sal oxisal básica. Por eso es que acá se colocó E, ¿ya? Se colocó E, ¿ya? Entonces, porque tiene toda la forma de una sal oxisal básica y porque tiene aquí grupos oxidrilos, ¿ya? Ahora, en el caso de la siguiente, por ejemplo, esta de acá, también tiene grupo OH. Yo podría pensar que es una sal oxisal básica, pero ¿por qué no considere que esta no es una sal oxisal básica? ¿Por qué? Porque no tiene esta forma. No tiene. Tiene que haber, aparte del oxidrilo, tiene que haber el elemento y el oxígeno. Acá, esta molécula sin hidróxido y acá yodo, acá esto significa, acá aparece un palito que es el yodo, ¿no? ¿No? Ya lo había aclarado, ¿no? Es yodo. Observen que esto no se parece a esto, entonces yo no puedo pensar que es una sal oxisal, pero sí se parece a esto. ¿Está bien? Zinc más ácido hidrácido me va a dar dicloruro de zinc, que sí es una sal aloidea. Sal aloidea. Una sal aloidea, ¿no? Entonces, en su separata está ahí, ¿no? No solamente los metales alcalinos forman sales aloideas, sino hay otros metales, como en este caso el zinc, ¿no? Que al reaccionar con un ácido hidrácido puede formar también sal aloidea, ¿ya? Entonces, y por ejemplo, ¿qué elementos pueden formar esas sales aloideas? Elementos 7A. 7A. Acá yo tengo el yodo. Podría yo formar, ¿no? El yoduro de zinc. Zinc más yodo, ¿sí? Observen, ¿no? En este caso, no tiene el segundo yodo, como acá hay dos yodos. Esta es una sal aloidea, pero como acá en su estructura tiene un oxidrilo, ¿no? Los oxidrilos o hidróxidos indica que es básico. O sea, yo ya tengo que reconocer esa estructura, que es básico o básica. Entonces, si bien acá yo le puedo agregar, acá al brillo duro de zinc, le puedo agregar un OH, y esta es una sal aloidea, y le agrego un OH, entonces yo la voy a llamar a esta molécula sal aloidea básica, ¿no? Sal aloidea básica. Entonces, ¿dónde está esa condición? Está acá, sal aloidea básica, ¿ya? Entonces, esa sal aloidea va a ir así acá, y aquí va a ser C. Ahora, tenemos acá el otro caso. Nos queda una opción, sal aloidea ácida. Observen, acá es el calcio, el hidrógeno, azufre, ¿no? Y acá hay dos grupos, ¿no? En este caso, de esta sal. Si fuera solamente así, calcio, azufre aquí -2 y +2, ¿no? Acá también tendríamos simplemente una sal aloidea. Pero como hemos agregado, ¿no? Observen, el hidrógeno, observen, es como que acá le hubiéramos agregado el hidrógeno entre el calcio y el azufre, ¿no? Y se forma, ¿no? Esta nueva sal. Y esta sal va a ser ácida porque, como ustedes ven, ¿no? Si tiene esta forma, ¿no? Si tiene hidrógeno, en este caso, ¿no? Se tiene que considerar que es un componente ácido, así como los oxidrilos es un componente básico,
¿no? Básico, cuando aparece solamente, igual que en la primer caso, sal oxisal, ¿no? Ácida acá, ¿no? Sal oxisal ácida, ¿no? Es porque aquí tengo el grupo sulfato más un hidrógeno, le llamo oxisal ácida porque hay un hidrógeno. Lo mismo acá, grupo fosfato más dos hidrógenos, lo voy a considerar como una sal oxisal ácida también, así tenga dos hidrógenos, ¿no? En cambio acá tengo un solo hidrógeno, pero como proviene de esta sal aloidea, que es el sulfuro de calcio, ¿también? Entonces se le va a llamar sal aloidea ácida, ¿no? Entonces aquí va a ir la D, ¿no? La D. Entonces la respuesta sería la E. La respuesta sería la E, ¿no? ¿Está claro, señorita? ¿Aló? Ya, Gracias. muy bien, muy bien. Ya estamos en las 7, ya. Entonces ya creo que nos despedimos porque yo tengo clase ahorita, ya. Entonces ya será hasta el próximo miércoles. Ya será hasta el próximo miércoles, ¿ya? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Escuchan? Sí, Voy a tomar. profesor. Ya, muy bien. Voy a tomar captura un ratito. Me permiten antes que salga, porque entonces para la asistencia, ¿no? Ya, jóvenes, entonces me despido. Ya la próxima vemos más ejercicios de la siguiente separata, ¿ya? Ya, entonces un gusto por hoy día, jóvenes, hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, profesor. Muy bien, señorita, muy bien, ¿ya? Muchas gracias también a ustedes, ¿no?